Buenas tardes, jóvenes y señoritas de la Universidad Rural, quinto semestre, Facultad de Derecho. Estamos en el curso de Derecho Agrario. Mi nombre es Abraham Vela, abogado y notario. Por razones que desconozco, su anterior catedrático no va a continuar con el curso. Entonces, a partir de hoy, voy a continuar con este curso de Derecho Agrario, que de acuerdo a lo indicado es de 16:15 a 17 horas. Tengo conocimiento que ustedes ya recibieron las dos primeras clases de este curso, que fueron aspectos, diríamos así, de conocimiento general y también pues algunos aspectos sobre el catastro, el ordenamiento, la definición también de derecho agrario, que solamente me resta, diríamos así, agregarle algunos puntos que vamos a ir discutiendo en el transcurso de la clase. Y por favor, les pediré que profundicen en esta clase. Denme un minuto por la carga de la batería. Denme un minuto, por favor. Muy bien, jóvenes y señoritas. Entonces, a partir de hoy, como les indicaba, voy a tomar este curso de Derecho Agrario y vamos a entrar a seguir, diríamos así, con los resúmenes que tienen propuesto en la página, que están colgados en la página de la universidad, sin ningún inconveniente. Voy a profundizar un poquito más sobre los temas y las dos clases anteriores tienen su vigencia y su validez correspondiente y van a ser tomados en cuenta para su prueba del segundo parcial. Lo que sí les indico, jóvenes y señoritas, claramente, es que las preguntas de estudio no necesariamente van a ser las preguntas de examen. Eso tómenlo por favor en cuenta. Lo voy a ir indicando en las diferentes jornadas que hay, así que les pediré, por favor, que profundicen en el tema total. Ustedes tienen, si no lo tienen, pueden agenciarse del pensum de estudio de este curso de Derecho Agrario en la página de la universidad y pueden o deben de profundizar en cada uno de los temas que estamos conociendo. Por hoy, vamos de una sola vez a verificar, por favor, la tercera sesión de esta clase. Antes de entrar, aunque es bastante extensa la clase y es de historia, que algo que no mucho les gusta a mucha gente no mucho les gusta la historia, pero sí es conveniente conocerla. En este caso, la historia del derecho agrario. El tema del día de hoy, la sociedad guatemalteca y española de principios del siglo XVI, la conquista. Esto es porque dentro del siglo XVI se llevó a cabo la conquista, jóvenes y señoritas. Además de ello,
tomen en cuenta, por favor, y eso era lo que les iba a indicar, que como parte, diríamos así, de nuestro curso, si ustedes se dan cuenta, en la primera clase fueron cuestiones generales de lo que es el derecho agrario. En la segunda clase, pues la fisiocracia, el catastro, el ordenamiento catastral, lo que es la biodiversidad, y ahora pues vamos a conocer la sociedad guatemalteca y española. Podríamos decir, no hay un hilo conductor, diríamos así, en el derecho agrario. Sí lo hay. Lo que sucede es que tenemos que irlo visualizando específicamente. Quiero hacer un breve, pero brevísimo resumen, porque el tema es largo y ya llevamos 5 o 6 minutos. El hilo conductor, en este caso, tomando en cuenta lo que se establece como la definición de derecho agrario, que lo conocieron ustedes en clase, en la primera clase, tomemos en cuenta, por favor, que no es únicamente la legislación la que compone o forma parte del derecho agrario. Eso es solamente una parte. Existen, jóvenes y señoritas, teorías, doctrinas, principios, instituciones y normas jurídicas que regulan el derecho agrario. Entonces, por ello mismo, siendo o formando parte del derecho agrario de lo que podríamos denominar el derecho social, es un derecho también sui generis, también tenemos que tomar en cuenta que no es solamente conocer la legislación del derecho agrario, sino también sus diferentes instituciones, entre ellas el catastro, el ordenamiento catastral, el registro catastral que vimos la semana pasada. Pero eso, ¿qué tiene que ver con la biodiversidad? Porque mucha gente podría haber dicho eso, ¿qué tiene que ver la biodiversidad y la ecología con el catastro y con el derecho agrario? Pues mucho. ¿Por qué razón? Porque esa ecología y esa biodiversidad está establecida en un territorio. En Guatemala tenemos 25 microciclos o microsistemas biodiversos. En un territorio de 108 kilómetros cuadrados hay 25 sistemas de biodiversidad. Es un territorio muy pequeño para tantos microsistemas biodiversos que están ubicados en nuestro territorio. Estamos hablando del territorio guatemalteco. Por ello mismo, también se hace de vital importancia desde hace mucho tiempo, y ahí es donde entra la historia, jóvenes y señoritas, que en Guatemala, y eso lo indicaba su anterior catedrático, en Guatemala, de acuerdo a esta, diríamos así, teoría de la fisiocracia, se establecía que el que tenía más tierra era el que tenía más poder. Y así se inició la historia, diríamos así, de Guatemala. No antigua, no antigua, o sea, no la historia antigua, porque la historia antigua en Guatemala, pues relata otras situaciones totalmente distintas, donde los pueblos, y eso es lo que vamos también a ver el día de hoy, los pueblos originarios tenían grandes extensiones de tierra que también se peleaban entre pueblos, eso también es cierto, no podemos negarlo. La pugna que existía entre quichés y cachiqueles es histórica, diríamos así, y es normal. Y conocida historia, pues es necesario conocerla, y ahí sí que vamos a seguirla conociendo hasta la época contemporánea, porque ha sido de vital importancia para
la sociedad guatemalteca, y para nosotros, los estudiosos del derecho, ustedes, jóvenes y señoritas que van a ser futuros profesionales, tienen que conocer no con qué debatir en algún momento determinado, si, diríamos así, son de una corriente o de otra corriente en Guatemala. ¿Cómo así? ¿Han habido dos corrientes? Por supuesto que sí. Las personas que siempre han tenido la tierra en Guatemala, podríamos llamarle los conquistadores, los españoles, los criollos o los ladinos, como se les denomina, o el pueblo. Por ello mismo es importante conocer esta etapa específica del derecho agrario en Guatemala. ¿Cuál es el objetivo de la clase, jóvenes y señoritas? Conocer la historia de Guatemala en esta clase y a mí por lo menos no me gusta soy catedrático desde hace más de 8 años. Ustedes lo saben, ya casi 2 años y medio. Se han tenido que realizar estas clases virtuales. Pero grupos de estudiantes han creado diferentes chats en WhatsApp o en Telegram. Entonces les pediría, jóvenes y señoritas, si tienen este grupo de chat en Telegram o WhatsApp, que me mandaran el enlace al correo oficial de la clase para poderme comunicar entre ustedes o con ustedes y así poder saber si hay, diríamos así, si hay alguien conectado en primer término, que yo sí sé que si hay algunas personas ya conectadas, dejé el número en 90 en este momento, pero también tener alguna interrelación, no sé si hay coordinadores o algún representante de la clase, qué sé yo. Como hay diferentes, yo me voy a enlazar y así pues darle respuesta a sus consultas si es que hubiere. Bueno, ya continuamos con la clase. Aunque sean distintas las diapositivas, porque ustedes ya se habrán dado cuenta, aunque sean distintas las diapositivas, tienen el mismo contenido. Entonces, les pediré que no voy a leer, porque no se trata de leer las diapositivas, sino sería una clase de lectura, explicar estos temas específicos de la sociedad guatemalteca en el siglo XVI, la sociedad española en el siglo XVI y lo que es específicamente la conquista del siglo XVI. Hay algunos apuntes que se dieron en ese resumen. Eso no quiere decir que esté mal todo. No, hay pequeños errores que se pueden corregir sin ningún inconveniente. Entonces, por favor, siglo XVI. Estamos hablando de 1700 a 1800. Entonces, esto se da aquí.
Entonces, inclusive, perdón, 1492 es el descubrimiento de América. Es el descubrimiento de América. En 1524 inicia la conquista de Guatemala, que es otra situación que vamos a ver en su momento. Pero 1492 es el descubrimiento de América. Ya había cometido el mismo error, si ustedes se percatan. Pero tómenlo en cuenta, por favor. Descubrimiento de América, 1492. Vamos a verificar el año del inicio de la conquista. ¿Cómo estaba organizada la sociedad guatemalteca? ¿Cómo estaba organizada la sociedad española en esta época y posterior a la conquista? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es importante conocer, diríamos así, lo que es el siglo XVI, las sociedades, y por qué motivo se dieron estas situaciones? En primer lugar, previo a diríamos así, a esta organización que podríamos decir es lo que se conoce como el mundo maya, o los pueblos mayas, o los mayas, como podríamos decir. Anteriormente a esto no existían estas divisiones. En la época que se sabe, que se conoce, inclusive pre-americano, estamos hablando de Chiapas, Soconusco, Quintana Roo, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y parte de Nicaragua. Este era el vasto territorio de los mayas. Estaba antes de la época. Esto ya es el declive, cuando ya hubo separación. Muy probablemente, y aquí nos tenemos que auxiliar de otros profesionales, como los mayas, de los aztecas y de los diferentes pueblos que quedaron después. Y esto es importante porque hay un lapso de tiempo que no se sabe qué fue lo que sucedió. Con la desaparición, pues son descendientes de los mayas, mas no diríamos así los mayas originarios. Es interesante porque posterior a la época de la construcción de las grandes pirámides, no solamente de Egipto, no solamente de Perú, sino que también de Guatemala, incluyendo desgranándose esta organización de los mayas, y se fueron creando pequeños poblados. Pequeños poblados, les hablamos así de los quichés, de los cachiqueles, de los sutujiles, Mam, Pocomam, Etzá, que son
reinos. Y como lo establece aquí en la diapositiva, ciudades-estado. Recuerden la legislación actual. Entonces, las ciudades-estado estaban en conflicto. O sea, los pueblos luchaban ya, ahí sí, por territorio, por tierra. Por eso es importante el derecho agrario en estos tiempos. También conocer, ahí sí que vivió por mucho tiempo en la zona costera del Pacífico. La zona costera del Pacífico. A la llegada de los españoles, la civilización maya ya existía hace miles de años y había conocido el auge y la caída de grandes ciudades. Esto ya los estamos indicando. Además de estos pueblos, recuérdense, por favor, que estos son los pueblos originarios en Guatemala. Posteriormente, ya podemos, después de la conquista que vamos a verificar, ya los conquistadores en algún momento determinado de África, otro territorio vasto, otro territorio que aún a la presente fecha sigue siendo explotado. En vísperas de la conquista, el altiplano y la llanura costera del Pacífico estaban en Tenango, Totonicapán, Retauleu, Suchitepeques. Ese era el altiplano, San Marcos inclusive. Los caciques fundaron un nuevo reino cuya capital era Isimché. Actualmente está ubicada a la altura de Chimaltenango, si no estoy mal. Isimché. Y estos caciques dominaban, en cierta forma, Huehuetenango occidental, del altiplano occidental, eran los sutugiles de los territorios cercanos al lago de Atitlán, Sololá. Los mames del altiplano occidental y los pocomames del altiplano oriental. Así se dividieron, diríamos así, el territorio específico. Si ustedes se percatan, era una desgregación que venía desde la ciudad de estado más poderosa. Estaba en el Petén, en el norte de Guatemala. Era el reino de los Itzá. Centrado a las orillas del lago de Flores Petén. Esta era de cómo estaba establecida la sociedad guatemalteca y qué era lo que tenía en propiedad, diríamos así, y por qué luchaban los quichés y los cachiqueles, los utejiles, los mam, los pocomam. Los Itzá, muy poco se sabe de las luchas, pero tuvieron que haber luchado por su territorio, eso se los puedo asegurar. Y desen cuenta, y por eso mismo la parte baja, casi todo el territorio nacional,
Muy bien. Esto es Guatemala. Ahora, la sociedad española. ¿Qué? ¿Cómo estaba establecida? ¿Cómo estaba establecida? Tenemos 20 minutos nada más. España, diríamos así, España también estaba dividida, no crean que estaba actualmente como, diríamos, están feudales, existían allá, los monarcas existían, o sea, no existían países, diríamos así, industrializados como ahora, no. No, 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 no. Eran monarquías en pelea y en franca pelea unos contra otros. Inclusive habían muchos que querían ser conquistadores. Francia quería conquistar. Había sido o estaba saliendo de una dominación musulmana. Después de 6 siglos. Después de 6 siglos. Entonces, no tenían fuerza. Lo que logró Europa monárquica y lo que conocemos ahora de esta Europa desarrollada es el descubrimiento de nuevas tierras. Y en este caso le correspondió a España a través de Cristóbal Colón en 1492 el conocer o el darse ser. El descubrimiento de América no se hizo buscando un nuevo continente. El descubrimiento de América se hizo buscando nuevas rutas. Rutas de mercadeo. Rutas de mercadeo entre España, que era una salida de toda Europa, y Asia, que se sabía desde mucho tiempo, desde muchos siglos antes, que era lo que quería España. Lo que sucede es que se toparon entre Asia y Europa con un pequeño promontorio de tierra llamado América. Pero lo que se buscaba eran rutas más rápidas para no darle vuelta al continente africano, sino que salir para el con América. Y allí se inicia lo que ahí sí que diríamos así, se conoce a principios del siglo XVI, se inicia con el descubrimiento de América y la política de expansión territorial. Virgen, era un territorio virgen. Por ello mismo, se crearon distintos tipos de mecanismos que vamos a conocer posteriormente. Muy bien. Así estaba ubicada Europa y en específico Guatemala. Fue un conflicto que forma parte de la colonización española de América. Ojo con esto, jóvenes y señoritas. Cuando los reyes de España se denomina Américo Vespucio y por ello mismo
se denominan las Américas. O sea, el cartógrafo, o sea, le pusieron como el apelativo del cartógrafo, Américo Vespucio. Y entonces comienza lo que se denominó anteriormente, ustedes estaban escuchando, la expansión territorial. Entonces, esa expansión territorial, pues incluían a lo que era la cristianización de esos pueblos, y, diríamos así, las riquezas de los pueblos. Diríamos, no se pensó en algún momento determinado con la conquista de América, iniciada por Hernán Cortés en México, y que tiene, y esto sí es algo muy importante, que tiene como uno de sus capitanes a Pedro de Alvarado, que es el conquistador de Guatemala, Pedro de Alvarado, pero ya ha conquistado Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que no se denominaban así, porque era un único territorio, el territorio de Guatemala. Y por ello mismo, del Virreinato de México, que era, diríamos así, la Capitanía General de Guatemala. Entonces, tomen en cuenta esto, jóvenes y señoritas. España descubre América y lo comienza a conquistar. Y eso hace que trae por consigo lo que es la educación en la fe, porque por ello mismo se denomina, la diapositiva es muy cierto en relación a que necesitaban ser pacificados y convertidos a la fuerza del cristianismo. O sea, aquí no vinieron a establecer relaciones o a catequizar, no. En algún momento determinado se vino a imponer el cristianismo. No quiere decir que eso era malo, pero la fórmula de hacerlo, creo yo que sí fue no la correcta, más no quiere decir esto que estuvo mal. Estuvo mal, pero diríamos voluntarios, y la mayoría de ellos no tenía salarios, sino que recibían una parte del botín de las victorias en forma de metales preciosos, concesiones de tierra y mano de obra nativa. Y ojo con esto, porque no todos los que venían en los barcos de los españoles eran, diríamos así, delegados de la corona, delegados de los reyes. De Alvarado en 1524. En la zona quiché era responsable ante la corona española a través de Hernán Cortés. Algo muy importante, el principal responsable de la conquista de México y de toda Centroamérica fue Hernán Cortés, y Hernán Cortés era el emisario de los reyes de España para la conquista
en la diapositiva tecnología. No existía ningún tipo de tecnología. Eran tácticas, o sea, España no sabía que era superior a los indígenas, a los pueblos indígenas de América. Inclusive por eso mismo, lo primero, la Iglesia Católica. Eran territorios descubiertos y conquistados por España, porque ahí había otro pequeño inconveniente, otro pequeño error con relación a que el Papa, en su momento, le había otorgado a los reyes de España esos derechos de catequizar. No, no era así, porque los reyes españoles descubrieron América y sus ejércitos eran los que mataban. Posteriormente a la conquista tenía que venir la colonización. Entonces tomen eso en cuenta, por favor, porque vamos a ver lo del repartimiento de tierras. Los pueblos indígenas carecían y estaban en desventaja ante hierro, acero y pólvora. Que todo esto claramente y expresamente establecido lo trajeron los conquistadores, los españoles. Esto forma parte de lo que ya están colonizando 1624, 1724, el gobierno colonial impuso gradualmente las normas culturales españolas a los pueblos sometidos. O sea, 200 años duró en cierta forma la colonización y honestamente muchos de los mestizos, de los ladinos, han tenido en su poder los gobiernos actualmente de los diferentes estados, no solamente de Centroamérica, especie de dinero. No vamos a entrar a ese punto. Y doctrinas, se crearon nuevos asentamientos establecidos en un patrón de rejilla al estilo español, con una plaza central, una iglesia y un ayuntamiento o alcaldía, como se indica ahora, donde residía el gobierno. Sido así, la iglesia, el gobierno eclesial, el gobierno civil en la alcaldía y el pueblo en la plaza. Así de simple. Este estilo de asentamiento aún es visible en aldeas y los pueblos actuales. El gobierno civil local estaba directamente en manos de los españoles o de sus descendientes. Ahí se recuerdan que los primeros descendientes de los españoles fueron los criollos. Los criollos, hijos de españoles nacidos en América o venido de España, y un indígena o una indígena. Ahí sí que se dieron los dos tipos de, diríamos así, de mezcla, mujer y hombre, o controlado de cerca por ellos. Y después de esa época,
inclusión del catolicismo fue el principal cambio cultural. Eso sí es muy cierto, y de ahí vino mucho el sincretismo religioso. Pero el sincretismo religioso desde el punto de vista en que la mezcla del catolicismo, que era impuesto, porque sí, en realidad fue impuesto, y las tradiciones quiché, chiquel, mam, pocomam, y nuevamente por la europea, por el orden económico europeo. No existe tecnología, no hay tecnología. Y la ganadería. O sea, se introduce algo muy importante en el orden económico. La introducción de herramientas de hierro y acero, que lo sustituyeron a las herramientas neolíticas, y el ganado vacuno, los cerdos y los pollos, que reemplazaron a la caza. Se adoptaron nuevos cultivos como la caña de azúcar. Y por favor, jóvenes y señoritas, ya vamos terminando el curso, pero por favor, necesito que conozcan esto, que se denomina la patria del criollo. El señor Severo Martínez Peláez. Es necesario Peláez, para que ustedes lo conozcan, jóvenes y señoritas, y sepan que es importante su lectura. Entonces, el cambio cultural, el catolicismo. El cambio económico, el repartimiento. Ojo, el repartimiento. No tengo tiempo de explicarlo. Voy a ver si podemos verlo posteriormente. La ganadería, las herramientas de hierro y acero, el ganado vacuno, los cerdos, los pollos y los cultivos de caña de azúcar, banano y café, que si ustedes se percatan, a la presente fecha todavía siguen en boga. Muy bien, jóvenes y señoritas, con esto vamos a concluir el día de hoy. Ahí dice semana número 2. Pero es semana... Sí, semana número 2. Semana número 3, perdón, es semana número 3. ¿Cómo se denomina guatemalteco? 3, ¿cómo se denomina la ciudad maya precolombina más importante de Guatemala? 4, ¿cómo se denominaba el tributo impuesto a los indígenas? Guatemala a raíz de la conquista. Muy bien. Jóvenes y señoritas, agradezco mucho la atención prestada a esta clase de Derecho Agrario. Les pido, por favor, y les recuerdo o final. Agradezco mucho la atención prestada. Les pido nuevamente, para concluir la
si existe algún chat, que me manden el link específico para que a la próxima semana pueda estar interactuando con ustedes y responder alguna pregunta si es necesario. Muy buena tarde y los espero la próxima semana.